Nosotros calculamos de que todos los televidentes están en sus casas tomando desayuno, o todavía seguramente recostados en sus camas, en sus dormitorios, tranquilo, un día tranquilo. Hemos hablado bastante de política en estos últimos días y consideré la oportunidad, siendo 8 de octubre, día del combate naval de Angamos, y día de la inmolación de Miguel Grau, uno de los peruanos más emblemáticos de la historia, creo yo, peleando, como les decía hace unos instantes, con Francisco Bolognesi. He creído oportuno invitar a Luis Enrique Cam. Él es documentalista y se hizo conocido porque nosotros sí difundimos este tipo de proyectos con un documental que se llamaba El corresponsal del Huáscar. Estamos con Luis Enrique Cam aquí. ¿Cómo estás, Luis Enrique? Quique, buenos días. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Un día para ti particularmente emblemático. ¿Cómo te sientes tú normalmente un 8 de octubre? Bueno, para mí es especial, ¿no? Porque desde el momento que inicio este proyecto, El corresponsal del Huáscar, me imbuyo pues en todo lo que es la historia naval, la historia de Grau, y parte de la producción del documental fue grabar en el Huáscar, que está acodado en la base de Talcahuano, en Chile. Tuve 2 días de grabación y al haber leído las crónicas antes, donde el corresponsal Julio Octavio Reyes describe el día a día, ¿no? La convivencia de los tripulantes junto a Miguel Grau, y estar luego allí, en ese mismo lugar, pues se siente algo especial. Son experiencias muy intensas, unos recuerdos muy fuertes dentro de lo que ha sido mi trabajo para desarrollar este documental, ¿no? ¿Por qué Julio Octavio Reyes, que es el corresponsal del Huáscar, tuvo la particularidad de estar en el Huáscar durante toda la campaña? Cuéntanos un poco. Bueno, entonces cuando estalla la guerra, el 5 de abril, cuando Chile declara la guerra al Perú, ya la prensa está muy interesada en cubrir los acontecimientos, ¿no? Y el público muy interesado en saber. Entonces, la escuadra peruana zarpa en mayo, y desde allí hacen una distribución de lo que sería el estreno de un nuevo oficio en el Perú, que es el corresponsal de guerra. Entonces, 4 periódicos de la época asignan a sus corresponsales en los distintos buques de la Armada peruana. La Opinión Nacional, El Comercio, La Patria y El Nacional. Julio Octavio Reyes era de La Opinión Nacional. La Opinión Nacional. Entonces, a él le toca el Huáscar. A él le toca el Huáscar. El destino lo quiso así porque el buque más importante en ese momento era la Independencia. Claro, era el más grande, más fuerte, ¿no? Que tenía más poder de fuego. Y a él le toca el Huáscar. Entonces, cuando sucede el combate de Iquique, la pérdida de la Independencia, el protagonismo, digamos, mediático lo quiere Reyes, porque todo el público de Lima y del Perú estaba a la expectativa de sus crónicas. A lo largo de la campaña naval, que duran un poco más de 5 meses, Reyes escribe 21 crónicas, algunas cortas, otras extensas, describiendo no solo el día a día, sino también los combates, ¿no? Los enfrentamientos que tiene el Huáscar. Entonces, es una mirada distinta del personaje de Miguel Grau, de sus tripulantes, distinta de un parte de guerra o tal vez de cartas. Esa es la visión de un periodista, ¿no? Entonces, gracias a Reyes, por ejemplo, podemos conocer las arengas de Grau antes de un combate, o las conversaciones que tenían entre Reyes y los tripulantes, los oficiales, los marineros, lo que la gente decía cuando ellos llegaban a puerto. Bien, en fin, una serie de detalles. De crónicas. ¿Tú has visto las crónicas? Las crónicas fueron publicadas luego en un libro que se llama El corresponsal de Huáscar, las crónicas completas, porque, como te contaba, son 21 crónicas, imposible que puedan entrar en un documental, pero fueron publicadas en un libro. Y entonces, para todos los seguidores, admiradores de Grau y de todos sus tripulantes, es un aporte novedoso, ¿no? De conocer lo que dijo el periodista a bordo, ¿no? Entonces, bueno, fue un trabajo muy bonito que tuve la oportunidad de presentarle en muchas ciudades y especialmente en la Cineteca Nacional del Palacio de la Moneda en Chile. También lo pude presentar ahí. ¿Qué recepción tuvieron los chilenos del trabajo? Muy buena, porque además en Chile se respeta mucho la figura de Miguel Grau. Recordemos... ¿Se le respeta por el tema que tuvo con Prat? O sea, básicamente por eso, o porque digamos que fue uno de los marinos más importantes de Latinoamérica en ese momento. Bueno, por esas dos cosas que tú me has dicho, pero también porque él no escogió lo que ahora se podría denominar la guerra de exterminio, sino una guerra profesional, una guerra donde se enfrentaban militares, ¿no? Él no hace
bombardeos a población civil cuando pudo hacerlo, o espera, por ejemplo, el encuentro con el carbonero de la escuadra chilena, el buque Matías Cousiño, deja que los tripulantes puedan salir antes de derribar esta embarcación. Entonces, todos estos gestos, además, ¿no?, del rescate de los náufragos de la Esmeralda, hacen pues que Grau sea un marino respetado no solo por la Marina de Chile, sino por todo el mundo, ¿no? Julio Octavio Reyes fue testigo de esa acción de Grau. Así es, fue testigo, y además él recoge las expresiones de los chilenos cuando son rescatados, ¿no? O sea, es realmente muy emocionante el leer estas crónicas, ¿no? Un peruano común, actual, o yo me pongo en el caso de Miguel Grau, yo no hubiera recogido a ningún chileno del mar. O sea, eso realmente lo engrandece. Yo probablemente le hubiera disparado a todos los que estaban en el agua. Bueno, sí. ¿Qué cosa opinan los chilenos con respecto a esta específica acción de Miguel Grau? Bueno, efectivamente el derecho de aquella época y actual no obliga al comandante vencedor rescatar a los náufragos. Antes, ni durante el momento de la guerra, ni ahora. No obliga. El derecho no obliga a rescatar. Sin embargo, Grau tiene ese gesto, ¿no?, de rescatar a los náufragos. Entonces, es un acto que lo engrandece. Posiblemente la pasión del momento, del fragor, de un combate, pudo haber hecho que no lo hiciera, pero él lo hizo. Cosa distinta, por ejemplo, que en Punta Gruesa, cuando la Independencia había encallado y el buque chileno que estaba siendo perseguido, la Covadonga, regresa a disparar el encallamiento. Entonces, que luego tienes que escapar cuando viene el Huáscar, ¿no? Después de haber rescatado a los náufragos chilenos, el Huáscar va en auxilio de la Independencia y la Covadonga tiene que escapar. Entonces, bueno, son esas cosas que se dan en la guerra. Difícil, pues, saber qué uno puede haber hecho en ese momento, ¿no? Grau lo hizo así. Grau luego, en una forma también de caballerosidad, envía los restos de las pertenencias del comandante vencido, Prat, y no solo eso, sino la espada del comandante, que es el trofeo máximo. Normalmente son trofeos de guerra. Así es, el trofeo máximo que un comandante de un buque puede tener es la espada del comandante vencido. Grau le envía como una suerte de pésame a la viuda las pertenencias y la espada. Entonces, por esos motivos, Grau es reconocido no solo en Chile, sino en todo el mundo. La opinión pública chilena, con respecto a estos gestos de Grau, ¿lo tomó, digamos, como un caballero o como un tipo débil ante la situación de la guerra? ¿Cómo lo tomó? No, bueno, en ese momento, estos hechos no fueron divulgados, ¿no? Reyes lo recoge en las crónicas y se publican en Lima. O sea, esto ya era de conocimiento público en el Perú. No tanto así en Chile. Ya luego, después del transcurrido de los años, esto ya es conocido en Chile, ¿no? Que se hizo muy conocido, por lo menos yo llegué a conocerte por el documental que hiciste del corresponsal del Huáscar, donde hablamos de Julio Octavio Reyes, que fue un periodista que estuvo en los mejores momentos, los mayores momentos de la batalla, de la campaña naval de la guerra del 79, ¿no es cierto? Quería que me expliques un poco el asunto de lo del Huáscar, específicamente porque tú preparaste el documental y tuviste que viajar a Chile para estar in situ en el monitor. Así es. Está bien cuidado, ¿no es cierto? Está muy bien cuidado, es un museo, o sea, las personas pueden ingresar y conocer lo que es el Huáscar, ¿no? Ha habido unas refacciones, la madera probablemente ya no sea la que se usó, así es. Pero principalmente en esencia es el Huáscar, ¿no? Es un buque pequeño, más o menos para que el público pueda darse una idea, es casi 60 metros de longitud, 10 de ancho, ¿no? Y en este pequeño buque, convivieron aproximadamente 200 tripulantes, ¿no? O sea, fue un buque que mientras el Huáscar estuvo en combate, los chilenos no pudieron invadir el Perú. A mal traerlos tuvo el Huáscar, con ese buque, digamos, pequeño, precario en comparación con los que tenían ellos, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Entonces,
Esa es una de las grandes proezas de Grau, ¿no? Retrasar lo máximo posible la guerra, porque los chilenos en su estrategia pensaban que la campaña naval iba a durar 3 días, ¿no? En una semana iban a liquidar a la escuadra peruana y pues resulta que tuvieron que esperar más de 5 meses y medio. Ahora, muchos marinos chilenos conocían a Grau y, digamos, su forma de manejar el asunto de la guerra porque habían combatido juntos ante España. Así ¿no es es, cierto? en el 66, ¿no? Combate adaptado, hay esta alianza peruano-chilena contra España. Entonces, había un intercambio. De hecho, Grau está en Valparaíso en el año 77. ¿no? 2 años antes. 2 años antes, repatriando los restos de su padre, que había fallecido allí. Su esposa era cuñada de un marino chileno, Oscar Biel, ¿no? Y por eso Grau en un momento dice, esta guerra es fratricida, y le pido al Señor que no me encuentre con el Chacabuco, porque era enfrentarse a su concuñado, ¿no? Entonces había muchos lazos entre Perú y Chile, entre los militares también, ¿no? Julio Octavio Reyes solamente habló de Grau en sus escritos, en sus columnas, en sus crónicas. No, él habla de toda la tripulación, ¿no? De las conversaciones que tiene con otros oficiales. ¿Qué figuras son las que resaltan, además de las que tú has podido percibir con respecto a los que estuvieron en el Huáscar? Bueno, Santiago Tábara, por ejemplo, el médico, Felipe Rotalde, que es el otro médico del Huáscar, en fin, con Elías Aguirre, Palacios, Ferret. Él tiene una convivencia con todos, ¿no? Él también en un momento empuña el fusil, porque claro, en el momento del combate hay también disparo de fusilería y él también empuña las armas, ¿no? Tiene tanta confianza con Grau que Grau le ofrece ser su secretario personal, y eso suponía que estaba dentro de la dotación oficial. Este gesto lo agradece Reyes, pero lo rechaza. ¿Por qué? ¿Se sabe por qué? Sí, bueno, porque el aceptar un cargo oficial pondría en duda ya su independencia periodística. Entonces él no acepta. Y por eso, en la nómina oficial del Huáscar, Reyes nunca aparece. Y por eso es que, entre otras cosas, la figura de Reyes pasó desapercibida después de la guerra. O sea, ¿cuándo es que se conoce la figura de Reyes? No, Reyes es un personaje que la gente lo conocía porque era un periodista. Era un periodista que hacía las crónicas del Huáscar y las firmaba aún. Pero los historiadores Basadre o José Agustín de la Puente citan la presencia de Reyes con algunos extractos de su crónica. Lo que no se había hecho es compilar todas esas crónicas publicadas por Reyes, que no estaban todas en la Biblioteca Nacional ni en la Biblioteca Nacional de Chile, sino también en bibliotecas particulares, que ese fue el proceso de la investigación para reunir todas estas crónicas de la campaña naval. ¿Que lo lograste reunir tú? Así, en este libro, ¿no? Aquí está. O sea, todo esto es lo que escribió básicamente Julio Octavio Reyes en la campaña naval de la guerra con Chile. Así es, en esos 5 o sea, meses. Es bastante. ¿Cuántas páginas son? Sí, son casi 400 páginas. Son casi 400 páginas. O sea, escribía parejo, duro y parejo Julio Octavio Reyes. Acá está el corresponsal de Huáscar, Crónicas de Julio Octavio Reyes. Todavía lo están vendiendo, ¿no? Porque esto tiene ya, ¿cuántas ediciones? Bueno, han sido tres reimpresiones, más de 5.000 ejemplares que ya se han agotado, ¿no? Pero bueno, ojalá que la editorial pueda volver a hacer un poco más. Este fue el libro. Y el documental, que fue, digamos, lo visual, lo audiovisual. Así es. Lo que pasa es que en la investigación hay tanto material que pude reunir que no era posible en 70 minutos presentarlos en el documental. Entonces, estaba seguro que había mucha gente que iba a estar interesada en leer todas las crónicas y por eso se hizo el libro. Cuando empezaste la investigación, ¿qué es lo que no sabías? Porque todos no sabemos todo, ¿no? De historia. Siempre hay algo que se nos puede pasar o algo que no nos enseñaron. ¿Qué te llamó la atención que no sabías? Bueno, Quique, no sabía muchas cosas. Ahí te das cuenta de que el colegio nos están engañando. Sí, pero si quieres que te comente algo, por ejemplo, el combate es el 8 de octubre del 79. En enero del 80, pocos meses después, Reyes es asignado como corresponsal, porque es sobreviviente Reyes de la campaña naval, como corresponsal en el Callao para la opinión nacional. En enero del 80, Reyes ve venir al Huáscar al Callao, pero con bandera chilena. O sea, el Huáscar continuó combatiendo. Lo repararon y fue un buque más de la Armada chilena. Entonces, imagínate ese sentimiento de Reyes de reportar venir al Huáscar por la isla de San Lorenzo
con bandera chilena. Entonces, eso para mí fue bastante impactante, ¿no? Y eso lo escribe Reyes en su crónica, ¿no? O sea, que este buque no es lo que fue, ¿no? Por los marinos que lo tripularon, ¿no? Ahora es una presa, ¿no? ¿Y llegó a combatir? O sea, Reyes lo combatir, por consigna. supuesto, claro. Bueno, ya la historia lo dice así, el Huáscar bloquea el Callao, bloquea Arica, de hecho hay un intercambio de fuegos en la resistencia antes de la batalla de Arica con el Huáscar, incluso muere el comandante chileno, Thompson, ¿no? en este bloqueo de Arica, ¿no? Entonces, el buque sigue sirviendo ahora, ya después del 8 de octubre, para la Armada chilena. ¿La Armada chilena hasta cuándo usó al Huáscar? Bien, ¿Se sabe? Sí, bueno, ya los años tal vez no son exactos, puede ser al principio del siglo XX, ¿no? Ya lo dejan en desuso. Participa el Huáscar en la Guerra Civil chilena, que son más o menos por el año 90, 1890, y luego ya es separado de la escuadra chilena, y luego después de muchos años lo reparan para convertirse en lo que es ahora pues un museo, ¿no? Donde la gente puede ver lo que fue el Huáscar. Eso te quería preguntar, ¿qué percepción, qué gente es la que va? ¿Son todos chilenos, hay peruanos, hay, digamos, una comunidad internacional, visitantes internacionales que visitan? Sí, bueno. ¿Qué historia se cuenta? Porque a veces tenemos nosotros acá museos que se cuenta otra historia, ¿no? Porque se cuenta la historia del ganador. ¿Qué se cuenta en el museo? ¿Hay alguien, un guía? Cuéntame un poco. Sí, bueno, el Talcahuano es el puerto de Concepción, o sea, digamos, como Callao es a Lima, ¿no? Okay. Entonces es al sur, más o menos 400 kilómetros al sur de Santiago, va principalmente los escolares de la región, pero también público en general y los peruanos, muchos peruanos Claro. que he conocido que han estado por allí, aprovechan y visitan el Huáscar, ¿no? Hay un guión museográfico, hay unos guías y se trata con mucho respeto la figura de Miguel Grau. De hecho, en el camarote del comandante está la fotografía de Grau. Los camarotes de los oficiales tienen los nombres de los oficiales peruanos que lo utilizaron y preside ese camarote la imagen de la Virgen de las Mercedes, que es patrona de las armas peruanas, y la Virgen del Carmen, patrona de las armas chilenas. O sea, se nota que es un tema completamente histórico. Histórico, sí. Objetivo. Sí, bueno, ellos ya Lo que pasa es que a veces yo desconfío de los chilenos en algunas cosas. Tenemos digamos, bastantes razones para a veces creer que quieren manejar la historia a su conveniencia. Con el tema del pisco, por ejemplo. Bueno, ¿no? sí. Hay algunas cosas que no nos cuadran, ¿no? En este caso específico del Huáscar, No, ¿no has notado que no haya he existido notado. eso? Hay mucho respeto, eso sí. Mucho respeto, sí. No he notado una animadversión. No existe. No. Ni algo falso. No. Yo lo que pude, sí, lo tengo que decir, yo cuando solicité con muchos meses de anticipación, ¿no? Los permisos, me dieron las facilidades para grabar. Aquí, a la Marina de Guerra chilena. Sí, la Marina ¿Y de Guerra pudiste chilena. conversar en el documental? Se ve que conversan Sí, con historiadores chilenos. ¿Tienen, digamos, la misma percepción de nuestros historiadores? Efectivamente, o sea, es que es indudable, innegable los gestos de Grau frente a los caídos, a los náufragos chilenos. Eso la historiografía no lo ha negado, ¿no? Así como puede haber negado otras cosas, la versión chilena, en el caso de Grau, no, porque están los registros de los testigos chilenos. ¿Qué escribe Julio Octavio Reyes el 8 de octubre? Bueno, él en el último viaje que hace el Huáscar se queda en Puerto, se queda en Iquique. En esa no sale, ¿no es cierto? En esa no sale porque, perdón, en Arica. Sale el Huáscar de Arica porque habían dado las voces de humos enemigos, como se llamaba así, ¿no? Buques chilenos. O sea, él no estuvo en el combate de Angamos. Él no estuvo, entonces Grau zarpa de emergencia y se queda Reyes con 2 guardiamarinas que habían bajado a dejar correspondencia. ¿Eso le salvó la vida probablemente? Probablemente. De los 200 tripulantes del Huáscar, aproximadamente mueren 60, ¿no? en Angamos. Bueno, hay sobrevivientes. Entonces, el combate de Angamos se produce entre la escuadra chilena, casi en su totalidad, contra el Huáscar, y la Unión que logra escapar. Entonces, la corbeta Unión, ligera, de madera, realmente. Efectivamente, llega a Arica con las noticias del combate de Angamos. Entonces, él, a partir de esos testimonios, reconstruye
lo que fue el combate de Angamos y hace esta última crónica, digamos, de lo que fue Huáscar, ¿Qué ¿no? escribe Entonces, él? bueno, él escribe casi lo que luego se sabe ya con todos los datos completos, ¿no? Pues que en este último viaje, que ya estaba programado un regreso al Callao para hacer mantenimiento, Grau por algún motivo decide ir al sur y se encuentra con precisamente los blindados, ¿no? El Cochrane y el Blanco Encalada. Entonces, que Grau decide dar batalla, ¿no? Dar batalla. ¿Pudo huir Miguel Grau? No, ¿O estaba ya totalmente cercado? Estaba cercado. O sea, el combate era ya impostergable, ¿no? Pero lo que sí hace Grau es dar batalla hasta el final, porque pudo haber, también como pudo haber sucedido, arriado la bandera y entregar el buque, ¿no? Pero presenta batalla hasta el final. Y la Unión logra escapar, porque tenía una velocidad de 12 nudos, pudo escapar. Y bueno, lo va acercando. Recordar que los blindados chilenos tenían una coraza tan gruesa que los impactos de las balas del Huáscar no lo perforaron, ¿no? Y las balas chilenas sí, al Huáscar, 9:50 de la mañana, estamos a pocos minutos, sí. ¿no? Un proyectil impacta en la torre del comandante y sale desmembrado, despedazado el cuerpo de Grau, ¿no? Se reconoce unas partes de su pierna izquierda por la bota, que es lo que luego se recupera. Entonces, ¿existía la capacidad de precisión en esa época en los combates o disparaban, digamos, al bulto, como se dice? O sea, ¿alguien con la precisión militar pudo haber disparado específicamente donde se podría encontrar Miguel Grau? Bueno, buen punto el que tocas, porque hay que decir que como la guerra nos sorprende, no estaban preparados los cañoneros peruanos para la puntería, o sea, no hubo mucho tiempo de entrenamiento, motivo por el cual en el combate de Iquique, Grau, al ver que los cañoneros no eran precisos en sus disparos, decide espolonear a la Esmeralda, ¿no? Entonces, mientras van pasando los meses, van afinando puntería. En el caso de los marinos chilenos, que también ya tuvieron meses de preparación, y al estar tan cerca al Huáscar, pues no fue difícil impactarlo, ¿no? Entonces sí hay instrumentos de puntería, pero era ya tan cerca el asedio que le habían hecho, que ya le dan. ¿Cuánto duró el combate de Angamos? Bueno, aproximadamente 1 hora, ¿no? O sea, bueno, hay momentos digamos, de la persecución, pero el combate hasta que llegan a abordar los chilenos es eso, ¿no? Más o menos 1 hora. Garrison es el último oficial al mando y bueno, ya se produce el abordaje, ¿no? ¿Qué sucedió luego con todos los bueno, cuando suben los chilenos, cuando abordan al... Abordan, entonces empiezan a tomar los prisioneros. Hay algunos heridos como Enrique Palacios, de gravedad, muere días después. Enrique Palacios llega a escribir una carta, se los llevan prisioneros a San Bernardo. Un oficial chileno entra al camarote del comandante y rescata una imagen de Santa Rosa de Lima, que llevaba Grau en su camarote, que había sido un obsequio del obispo de Lima, Roque Boloña, con una dedicatoria, ¿no? Que le dice: Miguel, que esta santita te proteja y te traiga con vida, y si no, con gloria. Que es esta última parte. La que tú resaltas. Que se cumple, ¿no? Es una profecía del obispo de aquella época que efectivamente luego Grau, que había dicho: si el Huáscar no viene victorioso, yo no vendré, pues se cumple este deseo del comandante, ¿no? Julio Octavio Reyes habla entonces casi de todos en sus crónicas, ¿no es cierto? ¿Qué figura de las históricas, porque tenemos, digamos, la imagen de Grau que se catapulta y se convierte en la más importante de la campaña naval? Pero ¿qué figuras la historia no les ha dado el reconocimiento correspondiente que estuvieron en el Huáscar? Bueno, a ver... Porque tú vas mencionando nombres y la gente va escuchando: oh, Enrique Palacios, es una calle acá en Miraflores. Grumete Medina, sí, es una calle acá en La Punta, pero no los conoce, ¿me entiendes? Hay héroes que los conocemos por las calles, pero no sabemos exactamente en dónde combatieron. Esa más o menos es mi idea. Ya, bien, bueno... A ver, 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 a ver,
La verdad que me pones un aprieto por decir Okay. a quién resaltar o no. Bueno, puedo decir Portales, el grumete que le da el disparo que mata a Prats, ¿no? En el momento en que... de eso fue testigo Julio Octavio Claro, Reyes. en el momento que se produce el combate de Iquique, Prat aborda el Huáscar y ahí es donde se le da muerte. Reyes recoge este hecho, pero no revela quién fue. Ok. ¿Ok? Entonces, cuando se produce luego el intercambio de prisioneros entre los tripulantes del Huáscar y los de la Esmeralda, Hubo ¿sí? un canje de un prisioneros. canje de prisioneros, vienen estos marinos peruanos y son asignados a los distintos buques que quedaron en la escuadra peruana, pero algunos no. Entre ellos Portales. Y entonces Reyes, ya estamos hablando de crónicas posteriores, Ok. hablamos. Entonces Reyes reclama esta injusticia por algunos marinos y ahí recién revela la identidad de quien le dio muerte a Prat, ¿no? El marinero Portales, que no ha sido destacado en ninguna embarcación y que sería injusto que no se haga. Entonces, da a conocer la identidad de quien da muerte a Prat. ¿Y cuántas cosas más habrá visto que no publicó finalmente, no es cierto? Efectivamente. Julio Octavio Reyes se retiró luego de esto, ¿qué siguió haciendo él? Ya bien, entonces la historia de Reyes es bien importante, muy interesante, ¿no? Porque él es el corresponsal de la opinión nacional en el Callao, después del combate de Angamos, y luego hace un reportaje, digamos, hace una cobertura de lo que es la campaña terrestre con un boletín que se publicó, se llama Diarios de Guerra. El último boletín que publica es el incendio de Chorrillos por las tropas chilenas. Cuando vienen, invaden y queman todo. Así es, cuando destrozan Chorrillos. Él lo recoge en Diario de Guerra, se llama este boletín. Entonces, cuando los chilenos invaden Lima, cierran, por supuesto, todos los periódicos, todas las redacciones, y a él lo mandan preso, 60 días preso. Luego, cuando es liberado, se une a la resistencia de Cáceres. Y ahí es... O sea, Julio Octavio Reyes terminó combatiendo con Cáceres. Con Cáceres, así es, en la campaña de la Breña, y es secretario de Aurelio García y García, es un intelectual. Cuando se produce ya el Tratado de Lima, La Paz, y cuando luego Piérola toma el poder, Reyes, que era cacerista, se autoexilia a Guayaquil. Ajá. Y allí en Guayaquil funda un periódico que se llama El Grito del Pueblo, con unas ideas liberales, porque Reyes era liberal. Y fallece en 1903, o sea, a la edad de 53 años. En Guayaquil. En Guayaquil. Sus restos están en Guayaquil. Él es de nacimiento, es de Huacho, y hay un Guachano, él es Julio Octavio guachano. Reyes. Esa no la sabía. Hay un trabajo pendiente ahí de las autoridades de Huacho de repatriar los restos de este héroe del periodismo. Y murió en 1903 a los 53 años, me dice. O sea, cuando estuvo en el Huáscar era joven. Sí, 27 años. Claro. Perdón, 50, 29 años. 29 años. Interesantísimo lo del corresponsal de Huáscar, realmente. Yo cuando vi el trabajo que estabas haciendo, siempre hemos tratado de difundirlo porque era otra visión, ¿no es cierto? De alguien que había estado con los marinos en toda la campaña naval y que finalmente, por cuestiones del azar y del destino, no estuvo en el combate de Angamos, pero pudo recoger todas las vivencias que tuvieron los que combatieron en el combate de Angamos, que celebramos hoy, 8 de octubre. ¿No es cierto, Luis Enrique? Sí. Nada, me comentabas también, tú eres documentalista, has hecho este corresponsal de Huáscar, hiciste uno por Santa Rosa de Lima, Santa ¿no es Rosa, cierto? he hecho uno de Bolognesi. El de Bolognesi. Y estás estás preparando uno, quiero que me cuentes. Sí, bueno, este último trabajo que estoy preparando se titula Con el alma en vilo. ¿De qué trata? Está dedicado a los testimonios de los veteranos de la UDEX, de la Unidad de Desactivación de Explosivos durante la época del terrorismo, ¿no? O sea, del año 81, que empieza la violencia de Sendero Luminoso, hasta el 93, digamos que son los últimos ataques, hay unos posteriores, se sembraron más de 12.000 artefactos explosivos. Va a ser un documental visual, audiovisual. Vamos a poder ver testimonio de policías de la UDEX que combatieron el terrorismo y que tuvieron que desactivar por los coches bomba, los quesos rusos, todo eso. Los cazabobos llamados, ¿no? Y se enfrentaron al terrorismo sin armas.
Se enfrentaron con su coraje, con su integridad física, con sus conocimientos, al desactivar estos artefactos de muerte, ¿no? Explosivos. Muchos murieron y muchos quedaron mutilados, ¿no es cierto? Algunos cayeron en acción, otros efectivamente tuvieron pérdida de extremidades, tal vez de la vista, y otros no, la mayoría quedó ilesa. Sí, alguno me dice, pues no con heridas en el cuerpo, pero sí en el alma, por esos momentos que se vivieron. Y hay que recordar que fueron más de 12.000 artefactos explosivos que sembró... ¿Tú has podido conversar con varios de ellos? Hemos podido conversar con varios de ¿Están ellos. en el documental? Estamos haciendo todas las entrevistas. Y eso va a estar interesante. Y sobre todo para los jóvenes que no saben cómo sufrieron los policías de esa época. Así es. Y cuántas cosas que la prensa no cubrió porque se enfocaban a los que explotaban, a los atentados grandes. Y los coches bombas que explotaban. No tanto así los que no explotaban. Más del 95% de las intervenciones de la UDEX fueron exitosas. Entonces, gracias a ellos se evitó muchas muertes, muchos daños materiales, pérdidas económicas. Me contabas, fuera de micrófonos, que incluso el día del coche bomba en Tarata llegaron a desactivar otros coches bomba. Así es. Eso va a estar en el documental con el alma en vilo. Te agradezco. Bueno, Quique, muchas gracias.